Hola, nuevamente estamos en Conceptos Bíblicos, pero como ustedes se dan cuenta, estamos en un formato diferente. Hoy con nosotros está Alex, nuestro pastor online, y como siempre está el equipo que está detrás de cámaras, que está Felipe, Carolina, Francis, Dani, y estamos nuevamente trayendo esta propuesta para dialogar sobre la Biblia y para que todos podamos crecer. ¿Cuál es el título de la lección de este trimestre, Alex? La lección de este trimestre se llama Las etapas familiares y está enfocado, precisamente en la familia, tanto en la familia más cercana, inmediata, como también la familia extendida, que es la familia de la iglesia. Todos pertenecemos a una familia, así que de alguna manera todos vamos a ser afectados por este estudio. Ahora, algo interesante para destacar es que si vamos a la Biblia, todas las familias que aparecen en la Biblia son familias disfuncionales. No hay familias perfectas. No hay familias perfectas. Como vos dijiste hace un ratito, la única familia perfecta no fue perfecta por mucho tiempo. Ahora, ¿qué es perfección en la Biblia? En la Biblia la perfección no tiene que ver con ausencia de errores. En la Biblia la perfección tiene que ver con crecer o no crecer. Cuando no hay perfección es que no crecemos. Entonces acá se trata de encontrar familias que crecen o ser familias que crecen o familias que no crecen. Y de eso se va a tratar. Comencemos. Casi todos hemos escuchado alguna vez decir que el orden es la primera ley del cielo. Si miramos la Biblia encontramos muchas historias que nos dan a entender de que esto es cierto. Una de esas historias es precisamente la creación. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que hizo Dios fue poner orden y darle sentido. Así que de aquí podemos extraer 3 lecciones importantes. Primero, Dios no pone orden porque padece de un trastorno obsesivo compulsivo, sino que el orden de Dios tiene un propósito definido y es traer armonía, felicidad, unidad y amor en todas las esferas, tanto en la tierra como en la iglesia, como en nuestras familias. Número 2, no somos nosotros los que ponemos orden en nuestra vida o en nuestras familias. El verdadero orden solo viene de Dios a través de su palabra. Nosotros muchas veces tratamos de establecer orden por medio de reglamentos en nuestros hogares o en nuestras iglesias, que al final solo demuestran quién tiene el poder y la autoridad. Y número 3, me gustaría hacerlo más bien en forma de pregunta, y esta quiero dirigírtela a ti. ¿Cómo podemos, Joel, saber si los que hemos puesto orden en la familia somos nosotros o fue Dios? Bueno, esto es una muy importante pregunta. Nosotros, para saber si Dios es el que está poniendo orden, tiene que venir de fruto de la palabra, tiene que venir como fruto de la oración, fruto de poner a Dios en primer lugar. Cuando es simplemente por una cuestión de método, de que leímos en libros, de que así funcionan mejor las cosas, estamos poniendo nuestro propio orden que no necesariamente tiene bendición espiritual. Sabes, cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta que en la creación, como Dios fue el que puso el orden, en el momento en que vino el caos, se demostró quién era el que había puesto el orden. Porque cuando vino el caos, Dios lo enfrentó de una manera que no acusó a Adán y Eva de lo que hicieron, no los condenó por lo que hicieron, no les culpó de las cosas que hicieron, sino que trató de restituir la relación que se había roto. Y yo creo que eso puede pasar lo mismo en nuestros hogares. Yo creo que el caos es lo que dice en nuestra familia quién ha sido que ha estado poniendo el orden. Muy bien, y otra de las cosas también creo que eso es muy buen punto, es cómo solucionamos el caos, depende cómo nosotros estamos usando, digamos, a quién estamos poniendo en primer lugar o a quién estamos usando para poner orden. Ahora, también nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? Ya Joel dijo su opinión. Yo dije mi opinión de cómo creemos que podemos saber quién ha puesto orden en nuestra familia, si Dios o nosotros mismos. Pero nos gustaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario, por favor. Ahí, dinos qué opinas tú. Nuestra vida pasa por etapas debido a que una de las características de la vida es el crecimiento. El crecimiento es una señal de vida. Cuando dejamos de crecer en cualquier área, revertimos el proceso de crecimiento y nos preparamos para morir. Los problemas de la vida se dan cuando nos aferramos a una etapa y no estamos dispuestos a avanzar hacia la otra, adaptándonos, pidiendo fuerzas y ejerciendo fe en Dios para enfrentar los desafíos que trae el crecimiento. Lo importante es que entendamos que en la vida crecemos hacia la vida o decrecemos hacia la muerte. No existe un plató. Hoy debiéramos analizar si estamos creciendo en las siguientes áreas: la espiritual, familiar, social, intelectual y financiera. Cuando Dios está realmente en primer lugar en tu vida, Él te empodera por medio de su palabra a crecer armoniosamente en todas estas áreas.
cuando Dios no está en primer lugar, puedes crecer en alguna área muchísimo, en detrimento de otra. Eso no es crecimiento armonioso, sino es que es crecimiento desordenado que tiene la forma de un cáncer que poco a poco toma nuestra vida. Tu satisfacción en la vida será directamente proporcional al crecimiento holístico que experimentes como resultado de recibir fuerza espiritual que viene de la palabra de Dios. Les presento una pregunta para que ustedes discutan en su clase, en YouTube o escriban en Facebook. ¿Crees que tu familia está creciendo armoniosamente o solamente se está desarrollando en ciertas áreas? ¿Cómo puedes saber que tu iglesia local está creciendo armoniosamente o se está desarrollando solamente en algunas áreas? Las cosas inesperadas que pasan en nuestra vida o en nuestra familia nos ayudan a darnos cuenta de quién es el que está poniendo control en ella. Si Dios o nosotros mismos. Un ejemplo extremo de estas situaciones inesperadas, Joel, es el caso de Job. Todos sabemos todas las cosas que le pasaron a Job. Ahora, lo que yo noto es que tanto Job como nosotros en una situación así, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué? Y siempre queremos que Dios nos diga un por qué. Ahora, siempre ese por qué también muchas veces nos lleva a la desesperación. Y en vez de buscar a Dios, nos desesperamos buscando estrategias humanas para resolver los problemas o esas situaciones inesperadas que surgieron en nuestra vida. Ahora, no sé si te das cuenta, pero siempre que nos enfocamos en el por qué, al final de cuentas nos estamos enfocando en nosotros mismos. Porque al preguntarle un por qué a Dios, pensamos que no nos merecemos. Al final termina siendo un concepto legalista, porque decimos, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué me sucede esto? Y pensamos que Dios es un Dios que está dando acorde a lo como nosotros hacemos, nos recompensa o nos castiga. Así mismo es. Sin embargo, si vemos la historia de Job, yo creo que encontramos la respuesta claramente, porque cuando Dios se manifiesta a Job, nunca le respondió el por qué, simplemente le dio una revelación de su carácter. Y eso fue más que suficiente para Job. Ahora, ¿en qué manera, Alex, entonces la revelación de Dios nos puede ayudar en nuestras situaciones inesperadas que vivimos en la vida? Yo creo que el saber quién es Dios y qué podemos esperar de Él es más que suficiente para poder enfrentar esos momentos difíciles. O sea, si sabemos que Dios es amor, que es fiel, que Él nos ama incondicionalmente, sin duda que eso va a traer la paz que necesitamos para enfrentar aquellas cosas que no entendemos. Así mismo es. Si ustedes creen que esto es así o tienen algún concepto diferente o algo que quieran compartir con nosotros, están invitados a hacerlo en los comentarios. Nosotros respondemos preguntas que ustedes nos hacen y también nos gustaría saber qué piensan ustedes. Esperamos tu comentario. Una de las cosas más difíciles en la vida son las transiciones. ¿Y qué es una transición? Es el proceso de adaptación y cambio al que uno debe someterse para estar preparado para transitar la próxima etapa en el proceso de crecimiento. Saulo el fariseo estaba siendo guiado por Dios, a pesar de ser fariseo. Sin embargo, su farisaísmo no le dejaba seguir creciendo y lo limitaba a tal punto que vivía cometiendo errores y haciendo daño a los demás. Dios en su misericordia lo fue empujando para que entrara en una etapa superior, la etapa del conocimiento de Dios a través de Jesús. Él había conocido a Dios a través de la teología y eso no le había servido de mucho. En esta nueva etapa, él debía estar dispuesto a dejar sus ideas de Dios para conocer a Dios mismo a través de Jesús. Muchos fariseos contemporáneos a él se resistieron a esa transición y como consecuencia eligieron su perdición eterna. Saulo cedió y se transformó en un gran apóstol. Ahora, ¿cuántas personas hay que no están dispuestas a pasar por esa transición? En las iglesias locales especialmente vemos ese problema. Muchas veces viene alguien y viene a predicar de Jesús y nosotros empezamos a resistirnos por decir, no, es diferente esto que está predicando, cuando esa persona quizás está llevándonos a una etapa de transición porque Dios quiere que superemos la etapa anterior. No podemos quedarnos viviendo en una etapa. Toda nuestra vida gira alrededor de las interacciones con los demás, porque fuimos creados como seres relacionales por un Dios que es relacional. Sin embargo, el pecado deformó en nosotros la manera en que nos relacionamos los unos con nosotros y también con Dios. Es por eso que no es natural en nosotros ser humildes, amables, tolerantes, pacientes o amarnos unos a otros. Entonces, Joel, ¿qué tú crees? ¿A veces tendríamos que esforzarnos para ser así? Eso tiene que ser el resultado de lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, eso sale natural. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo comencé en la iglesia, siempre decían que tenemos que
Si somos cristianos tenemos que ser así y tenemos que ser así. Pero es que a veces yo me esfuerzo a ser así, pero no siempre puedo lograrlo. Claro, la frase creo correcta sería, si eres cristiano vas a ser así, no es tenemos que ser así. Ahora, hay un proceso de la voluntad, pero la voluntad es no dejar que Cristo se vaya de mi vida. O sea, cuando Cristo está gobernando mi vida, eso es todo. Todo tiene que ocurrir a través de un proceso natural. Nunca se puede forzar las cosas. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, por supuesto que van a brotar todas esas cosas. Y ahora una cosa que me hace reflexionar esto, Alex. Entonces, ¿qué sería predicar y qué sería la misión? ¿O qué sería la misión? Porque si el tema principal de la Biblia son relaciones y nosotros tenemos que interactuar, entonces la misión es más que predicar a alguien y mostrarle que está equivocado. El objetivo de la predicación es relacionarnos con gente que no ha conocido a Cristo. Nosotros muchas veces parece como que cuando vamos a predicar en misión vamos a mostrarle a la gente su error y con eso los alejamos de nosotros, cuando el objetivo de la predicación sería acercarnos para relacionarnos en el contexto del reino de los cielos. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice la Biblia cuando dice, si se aman unos a otros, eso es lo que va a dar testimonio de que ustedes son mis discípulos. Correcto. O sea, es relación. Y por eso la predicación es por testimonio, o sea, porque yo no me puedo relacionar con alguien, o sea, a la manera que Dios quiere si no tengo a Cristo en mi corazón. Entonces la persona que va, por ejemplo, va a hacer estudios bíblicos, va a predicar, no va a buscar simplemente enseñarle a alguien desde una plataforma religiosa para mostrarle que está equivocado, sino que va a buscar relacionarse con esa persona y eso justamente es iglesia. Iglesia es relaciones. Claro, ahora, no es malo predicar, no es malo dar sermones, no es malo tener campañas evangelísticas donde vienen muchas personas. Ahora, yo creo que deberíamos tratar de hacer una mezcla y ese tipo de campañas evangelísticas públicas llevarlas también a algo relacional. No debiéramos quedarnos en la proclamación. La proclamación debiera terminar en relación. Así sea. Hemos llegado al final. Recordemos estos 5 puntos. Primero, nosotros podemos ordenar nuestras vidas con nuestras propias fuerzas, pero eso bíblicamente es desorden. El orden en nuestra familia se dará por poner a Dios en primer lugar a través de su palabra. 2. En la vida o estamos creciendo o estamos decreciendo. Nuestra vida familiar o está creciendo hacia la vida o se dirige a la destrucción. Dios hoy nos da la oportunidad de crecer. 3. El conocimiento de Dios es fundamental para afrontar lo inesperado de la vida. No es tan importante lograr vivir sin problemas, sino saber quién es Dios. 4. Si no estamos dispuestos a pasar por las transiciones que se necesitan para entrar en una nueva etapa en la vida, estaremos poniendo en riesgo nuestro crecimiento y con eso nuestra felicidad familiar. Nos podemos perder por evitar el dolor que se experimenta al pasar por la transición de dejar nuestras ideas de Dios con el fin de conocer a Dios mismo. 5. Predicar para mostrarle a los demás que están equivocados sin tener como objetivo una relación con ellos no es misión. Eso es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Misión es más que predicar. Es relacionarse con otras personas dentro de los parámetros del reino, mostrándoles por nuestro testimonio quién es Dios. Los esperamos en la próxima. Amigos, recuerden que hay muchas maneras en que pueden mantenerse en contacto con todos nosotros. Una de ellas a través de nuestra app. Su Casa Church la pueden descargar en cualquier teléfono, sea Android o Apple. También nos pueden ver a través de YouTube, nuestro canal de YouTube, se suscriben ahí. O nos pueden ver a través de nuestro canal de Facebook. Y nos encontramos la semana que viene, de vuelta, con el tema Las decisiones que tomamos.